Entonces, para dar inicio al día de hoy, vamos a presentar a la expositora. Su nombre es Catalina Pincheira. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, activista TDAH y creadora de contenido para redes sociales en el Instagram Terapia Divergente. También es especialista en neurodivergencia en población adulta y capacitada en la aplicación de A22. Sin más que agregar, entonces, los dejo con Catalina para dar inicio a la sesión del día de hoy. Catalina. Muchas gracias, Karen. Hola a todos, a todos. Bienvenidos. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Y me avisan cuando se vea, porfis. ¿Se ve? Se ve. ¿Sí? Ah, ya, súper. Ya, denme un segundito aquí para ordenar bien todo. Ya, súper. Entonces, bueno, bienvenidos a este seminario sobre el diagnóstico tardío del autismo en mujeres, adolescentes y adultas. Bueno, ahí ya me spoilearon esta parte. Me iba a presentar, pero ya no es necesario. Em, bueno, más que nada señalar que, claro, trabajo en el área de neurodivergencias con un enfoque basado en el paradigma de la neurodiversidad y además soy creadora de la cuenta Terapia Divergente, donde realizo activismo y comparto información y estrategias para la población adulta neurodivergente. Y también soy cofundadora del Centro Mentes Divergentes, donde atendemos a la misma población, principalmente a personas con TDAH y personas autistas. Y bueno, el autismo ha sido históricamente estudiado y diagnosticado con base a modelos masculinos, dejando de lado la experiencia de muchas personas. Así que este seminario busca reflexionar sobre cómo estos sesgos em, han afectado el diagnóstico y qué podemos hacer para mejorar la evaluación de mujeres autistas. Por décadas, la imagen que se ha tenido del autismo ha sido limitada y estereotipada. Niños, varones, blancos, con dificultades marcadas en la comunicación y conductas repetitivas evidentes. Y esta visión reducida ha llevado a que muchas personas autistas pasen desapercibidas durante gran parte de su vida, recibiendo diagnósticos erróneos o explicaciones simplistas sobre sus dificultades. Y el diagnóstico tardío tiene consecuencias súper importantes en las personas. Y por eso yo creo que es súper importante también este seminario. Em, Muchas mujeres crecen sintiendo que algo no encajaba sin poder explicarlo. Y esto puede llevar a problemas de salud mental como ansiedad, depresión, burnout e incluso baja autoestima por no comprender su propia forma de ser. Hoy sabemos que el autismo no tiene una única forma de presentarse, que una persona que no haya sido diagnosticada en la infancia no significa que no sea autista. Por eso es clave como actualizar nuestra mirada y mejorar los procesos de evaluación para que sean más precisos, más inclusivos y respetuosos con las diversidades en general y neurodivergentes. Y el objetivo de este seminario es explorar estos principales desafíos y compartir un par de herramientas también. Sobre este proceso de identificación y veremos también que muchas mujeres autistas reciben un diagnóstico hasta la adultez, puede llegar hasta los 50 años, 55 años, aún sin tener un diagnóstico. Y veremos también qué características pueden pasar desapercibidas y cómo podemos hacer que evaluaciones más precisas o sin sesgos, ¿ya? Como también mencionaba Karin, a lo largo de esta hora vamos a presentar más que nada y al final vamos a tener un espacio para preguntas y reflexiones finales. Y bueno, para empezar, creo que es súper importante preguntarnos qué es el espectro autista. Y voy a asumir aquí un poquito que la mayoría de las personas aquí saben un poquito lo que es, pero si no, también está ahí el DSM-5 en la pantalla por si lo necesitan. Pero principalmente el espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por diferencias en la comunicación social, dificultades para adaptarse a cambios, intereses profundos e intensos y experiencias sensoriales atípicas, entre otros aspectos. Así, bueno, pero por décadas, por mucho tiempo, el autismo ha sido descrito desde un enfoque médico y patologizante, como si fuera un trastorno o una condición que se debe corregir.
Sin embargo, desde el paradigma de la neurodiversidad, desde el que yo trabajo también, entendemos el autismo como una forma normal, natural de funcionamiento neurológico, que ha existido siempre en la humanidad. Y dentro de este marco hay conceptos claves que es importante diferenciar, sobre todo por como he escuchado cómo se utilizan dentro del lenguaje de algunas personas. Me gustaría como poner este punto ahí para que se entienda la diferencia. La neurodiversidad es la diversidad en la forma en que los cerebros humanos funcionan. Se asimila a la biodiversidad. Hay diversidad de especies, hay diversidad de cerebros en la neurodiversidad. Y tenemos a las personas neurotípicas, cuyo funcionamiento neurológico se ajusta a las normas sociales predominantes, y a las personas neurodivergentes, aquellas cuya forma de procesar la información, la comunicación o la interacción social es diferente a la norma neurotípica. Aquí pueden estar las personas con TDAH, las personas autistas, con dislexia, síndrome de Tourette, entre otras. Y desde esta perspectiva, eh, el autismo no es un déficit, sino una forma de percibir y experimentar el mundo con fortalezas y desafíos particulares. Sin embargo, aquí lo que señala aquí no es como el problema está en este como trastorno, sino que es algo que está dentro de esta diversidad. Y por lo mismo aquí resalté abajo como no todos, o sea, todos somos neurodiversos porque es un concepto que va hacia todos, pero no todos somos neurodivergentes. Y una de las grandes luchas de la comunidad autista ha sido también el uso del lenguaje, por lo que igual quería incluir esta parte así brevemente, y que seguramente han escuchado la frase como persona con autismo, pero muchas personas autistas prefieren ser llamadas personas autistas. ¿Y por qué? Porque el autismo no es algo externo a la persona, no es una carga que lleva encima, ni algo que pueda separar de su identidad. No es algo que, no es lo mismo decir que persona con diabetes o persona con un resfriado. El autismo es parte de cómo las personas perciben el mundo, procesa la información, se comunica, experimenta sus emociones, etcétera. No es algo que tiene al lado, sino una forma de ser. Es más, ese como que está solamente los colores en la cabeza, yo lo pondría en todo el cuerpo. Sin embargo, siempre es importante preguntarle a cada persona cómo se identifica y respetar su elección. Hay personas que prefieren decir personas con autismo y eso está bien. Lo importante es que sepamos que el lenguaje, eh, o sea, que el lenguaje que utilicemos no refuerce la idea de que el autismo es algo negativo o ajeno a la identidad de la persona. Y yo sé que muchas veces, no sé si ustedes, que ya igual son un poco, tienen esta idea de construir más actualizaciones en sus paradigmas, pero muchas personas cuando escuchan la palabra autismo, muchas veces lo primero que les viene a la mente es una imagen estereotipada y reduccionista. Em, y obviamente es normal porque los medios de comunicación han reforzado esta idea de construir esta visión mucho más limitada del espectro autista. Y han visto personajes como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, Sam Garner de Atypical o el doctor de Good Doctor. Pero ¿qué tienen en común estas personas? Son hombres, son blancos, cisgénero, heterosexuales, extremadamente inteligentes con intereses en matemáticas o ciencias, tienen dificultades sociales evidentes y parecen poco empáticos. Y este tipo de representación, que también es válido, em, es muy limitado y ha hecho que muchas personas piensen que el autismo es solo eso, un genio inadaptado. Pero la realidad es mucho más diversa. Y bueno, junto a ello vienen también mitos que uno va como asociando esto. La primera es, claro, el autismo es solo cosa de niños varones. Y la realidad es que el autismo está presente en todas las identidades de género, pero históricamente se ha diagnosticado más en varones porque los criterios fueron diseñados con base en estudios masculinos. El segundo mito tiene que ver con que las personas autistas no tienen empatía, y la realidad es que muchas personas autistas tienen una empatía muy intensa, como una hiperempatía, pero pueden expresarlas de formas diferentes.
Y la dificultad no es en sentir empatía, sino interpretar señales sociales neurotípicas que son diferentes a su tipo de comunicación. El tercer mito ahí también que tenemos es que si una persona es sociable no puede ser autista. Y la realidad es que muchas personas autistas son sociables, pero pueden experimentar fatiga social extrema, necesitar más tiempo de recuperación o preferir interacciones más estructuradas. Y el cuarto mito que tenemos ahí también es que el autismo siempre se nota en la infancia. Y la realidad es que muchas personas autistas, especialmente mujeres o disidencias, aprenden a camuflarse desde pequeñas, en lo que retrasa el diagnóstico hasta la adultez. Em, ¿Y qué significa? O sea, no, nada que ver. Iba a decir aquí, antes de. Y como ya sacando un poco estas ideas y estos mitos, podemos igual empezar a ir como hacia estas características que estamos replanteando aquí en este seminario. Pero también algo súper importante es estas diferencias en el mismo lenguaje, como que muchas personas a veces dicen, no, es que es un poco autista o es muy autista. Pero ver el espectro autista también como de una forma lineal es incorrecto. No es una escala lineal de autismo, donde un espectro está las personas altamente autistas y en el otro lado las levemente autistas. Esta visión es muy reduccionista y no refleja la realidad. Entonces, ¿cómo debemos entender el espectro autista? Em, es una combinación de múltiples características que se manifiestan de manera única en cada persona. Dos personas autistas pueden ser completamente diferentes entre sí y aún así ambas ser autistas y no una más o menos. Por ejemplo, una persona autista puede ser muy sensible a los ruidos, pero no tener problemas en la comunicación verbal. Otra persona puede tener dificultades severas en la interacción social, pero no experimentar hipersensibilidad sensorial. No hay una forma única de ser autista. Y siempre hacemos como este ejemplo de imaginar que el autismo es como un panel de control con muchas perillas y algunas personas pueden tener las perillas de sensibilidad sensorial muy altas, la de la comunicación muy bajas, la de flexibilidad cognitiva medianas. Entonces ahí uno va viendo que no hay dos configuraciones idénticas y por eso el autismo se expresa de maneras tan diversas. Y lo que antes en el pasado se solía llamar como autismo leve o moderado o severo, ahora se ha reemplazado un enfoque un poco más preciso que sería como los niveles de apoyo, que es como ya para poder usarlo más en la clínica, por decirlo así. El DSM-5 en particular establece 3 niveles de apoyo para describir qué tan independiente puede ser una persona autista en su vida diaria, pero es importante aclarar que estos niveles no son estáticos y pueden cambiar a lo largo del tiempo y también de las etapas de la vida. Puede que yo al inicio de la universidad requiera mucho, mucho apoyo, pero ya saliendo no tanto, porque ya me entré en la rutina. Entonces es importante entender que también estos niveles no definen el valor ni la inteligencia de una persona autista, sino cuánto respaldo necesita en un entorno para desenvolverse con bienestar. Sobre todo en un entorno que el sistema está hecho para las personas neurotípicas. Entonces ahí es donde se requiere como este apoyo extra. Y claro, y que también aquí entra un poquito en lo que vamos a hablar un poco ahora, es como en la niñez uno tiene identificados ciertos desafíos, pero en la adolescencia y en la adultez también hay otros desafíos, que lo vamos a conversar más adelante. Y bueno, yo sé también que este último tiempo se ha hablado mucho del autismo femenino, entre comillas, como si fuera una categoría aparte del autismo en hombres. Sin embargo, es fundamental aclarar que el autismo no cambia según el género. Es el mismo autismo en mujeres, en hombres, en personas no binarias y en todas las identidades de género. Lo que cambia es la forma en que se manifiesta debido a la socialización, las expectativas de género y el sesgo en la evaluación. Ahí vamos a tocar un poco más el tema, pero las mujeres autistas y las personas disidentes, las disidencias también pueden enmascarar más debido a las presiones sociales para ser amables, empáticas, complacientes, etcétera. Pero esto no significa que tampoco el enmascaramiento sea parte solo de ellos, pero sí pasa mucho más común. Em, y además, la diversidad de género dentro de la comunidad autista es enorme, así que es fundamental que los procesos de evaluación sean inclusivos y respeten también las identidades de las personas. Y bueno, em,
a pesar de que el autismo es una condición que se ha estudiado a lo largo del tiempo, durante décadas se creyó que había una proporción de 4 niños autistas por cada una niña autista. Pero en investigaciones recientes, muy recientes, creo que como de los últimos, han demostrado que esta diferencia no es tan real y que en realidad el problema es que los criterios diagnósticos fueron creados basándose en estudios con varones. Estas investigaciones han podido observar que en realidad esta proporción 4:1 es más 2:1. Entonces aquí lo que investigaron es que los criterios diagnósticos están basados en estudios varones. Las herramientas que uno utiliza de la evaluación identifican más fácilmente las características del autismo como masculino típico, lo que deja de fuera a muchas personas que no encajan en este modelo. También tenemos que el enmascaramiento y la compensación em, ocultan algunas características del autismo. Muchas niñas o mujeres autistas aprenden a imitar conductas neurotípicas desde pequeña, lo que hace que sus dificultades pasen más desapercibidas. También los intereses intensos en niñas suelen ser más aceptados. Si un niño tiene un interés obsesivo en los trenes, es más probable que llame la atención. Si una niña tiene una hiperfijación en la literatura o los animales, suelen verse como algo normal. Y a veces los mismos signos son interpretados de manera distinta. Lo vamos a ir justo a profundizar ahora. Muchas veces, a pesar de además de la falta de herramientas adecuadas y del enmascaramiento, existe un sesgo en cómo los profesionales de la salud mental evaluamos el autismo en función del género. Muchas veces lo que yo veo, o sea, que un profesional ve como una niña tímida, reservada, más señorita, por decirlo así, se tiende a pensar como seguramente necesita socializar más. Pero si yo veo un niño que es más tímido, que es más callado, sí se llama la atención, que es porque algo está pasando y viene este proceso como de identificación más temprano. Entonces, bueno, y ahí esto obviamente va más allá, pasa a otro lado cuando son personas, no sé, personas trans, personas no binarias, entonces ya empieza otro tema eh, para profundizar. Pero también hay que saber que estos en niñas tienden a pasar desapercibidos los diagnósticos de neurodivergencia, catalogándolos en otras cosas como diagnósticos de ansiedad, depresión eh, o incluso trastornos también de la personalidad. Entonces, es importante que los profesionales de la salud mental comiencen a cuestionar estos sesgos y a informarse sobre las distintas formas en que el autismo puede manifestarse, especialmente en personas que han aprendido a enmascarar sus dificultades. Y bueno, ahora que ya entendemos por qué el autismo suele pasar desapercibido, clave en esta evaluación, que es el camuflaje social. El camuflaje social es el conjunto de estrategias que las personas autistas desarrollan, consciente o inconscientemente, para adaptarse a un mundo diseñado para neurotípicos. No es simplemente hacer un esfuerzo para encajar, sino un proceso profundo que puede tener un costo emocional y psicológico significativo. ¿Y por qué ocurre este camuflaje social? Por un lado, desde la infancia muchas niñas, mujeres y disidencias aprenden que sus comportamientos naturales no son bien recibidos y que deben adaptarse para evitar rechazos, burlas o exclusión. Van viendo que su forma de expresar sus emociones reciben comentarios de pero ¿por qué tan intensa o por qué tan sensible? Entonces tienden a que esto no está bien recibido por los demás. Además, se enfrentan a expectativas sociales más estrictas que los varones, no solo autistas en general. Hay como esta idea de que las mujeres tienen que ser más sociables, más empáticas, más emocionales, y se tiende a reforzar esa idea de ser señoritas y amables. Y además, al no recibir un diagnóstico temprano, muchas personas autistas crecen sintiendo que algo no encaja y desarrollan esas estrategias, o sea, estrategias para ocultar sus diferencias.
Y este camuflaje no es intencional en todos los casos. Algunas personas lo hacen de manera automática sin darse cuenta, como un mecanismo de supervivencia. Y dentro también del camuflaje social tenemos distintos como conceptos también que son importantes. Por un lado tenemos la compensación. La compensación em, es como aprender estrategias para parecer neurotípico. Entonces, la compensación ocurre cuando una persona autista aprende y aplica estrategias para disimular sus dificultades sociales. No significa que entiendan intuitivamente o naturalmente las reglas sociales, sino que han encontrado formas de copiar ciertos comportamientos neurotípicos. Por ejemplo, memorizar guiones de conversaciones para saber qué decir en distintas situaciones. Como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y se lo aprenden de memoria. Aprender a imitar también expresiones faciales o tonos de voz para que su comunicación parezca más natural. Por ejemplo, en las películas van viendo cómo la gente se mueve. En el anime también, el anime se ocupa mucho para ver eso, porque son expresiones muy como obvias, un poco más excesivas, entonces es más fácil identificar qué es lo que están sintiendo las personas. Y también observar y analizar cómo actúan otras personas para replicar su forma de socializar. Aquí han llegado muchas personas que les encanta como la psicología y en su adolescencia se leyeron libros de psicología para poder entender a las personas y también para poder como em, analizarlas, saber cómo funcionan, trabajan en el lenguaje no verbal, ven vlogs de cómo utilizar su lenguaje no verbal para poder actuar como de manera más típica. Y por el otro lado tenemos el enmascaramiento. El enmascaramiento va un paso más allá de la compensación. Aquí la persona no solo intenta adaptarse, sino que oculta activamente aspectos esenciales de su identidad autista para evitar el rechazo o la discriminación. En este caso tenemos, por ejemplo, forzarse a hacer contacto visual, aunque sea incómodo, suprimir movimientos como el steaming, las estereotipias, como balancearse o jugar con las manos para que no parezca raro. También tenemos el ocultar sus intereses profundos en un tema porque no es socialmente aceptado, o también reprimir de cuánto voy a hablar de mi tema de interés, porque claro, no parece que no tenía que hablar de por qué, del por qué, del por qué de mi tema, porque no le estaba interesando. Y también el evitar hablar de sus necesidades sensoriales para no ser percibido como exagerado o muy sensible. También con este estrés de estar, no sé, por ejemplo, percibiendo mucho ruido de una tele que está súper fuerte, que también causa mucho estrés. Y además tenemos la asimilación, que cuando el enmascaramiento se mantiene durante años, muchas personas autistas entran en un proceso de asimilación, donde internalizan las normas neurotípicas hasta el punto de perder contacto con su identidad. Por un lado tenemos como el creer que sus dificultades sociales son un defecto de personalidad en lugar de una característica autista. También esto de intentar ser normal a toda costa a pesar del agotamiento que esto conlleva y necesitar 3 días de descanso después de un carrete. O también aquí ya se ve el desarrollar la ansiedad o la depresión por la sensación constante de estar actuando o esforzándose demasiado en lo social. Y muchas personas autistas que han pasado por un diagnóstico tardío relatan haber sentido que toda su vida fue una actuación y que nunca pudieron ser realmente ellas mismas. Entonces el problema del camuflaje social tiene un costo emocional enorme. Muchas personas pasan años esforzándose por encajar sin darse cuenta del desgaste que esto implica. Y con el tiempo esto lleva, claro, a ansiedad, depresión, burnout, cuando ya es un agotamiento extremo para las personas y ya no pueden sostener el camuflaje y experimentan crisis emocionales, agotamiento físico y desconexión con su entorno. Eh, Sin mencionar la crisis de identidad también. Muchas personas llegan a sentirse perdidas cuando reciben su diagnóstico porque han pasado tanto tiempo camuflándose que no saben quiénes son realmente. Y cuando empiezan a tener el diagnóstico, empiezan a preguntarse como, ¿esto me gusta realmente o no? ¿O era lo que yo pensé que me gustaba porque a todos les gustaba? ¿O es lo que esperaron de mí? Entonces empieza un proceso bien complejo igual después del diagnóstico.
Entonces esto refuerza la importancia de hacer diagnósticos más precisos y tempranos para que las personas autistas no tengan que vivir camuflándose y puedan acceder a estrategias de apoyo que les permitan ser ellas mismas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se manifiesta el autismo en la adolescencia y la adultez? Y es fundamental entender que las características del autismo pueden cambiar con el tiempo. Tienen las mismas características como de base, pero van reflejándose de una forma distinta a lo largo de la vida. No es porque desaparezca, sino porque en la vida uno va cambiando de desafíos al final, como que en la infancia tengo el colegio, el aprender temas de autonomía también, de vestirme sola, en la adolescencia ya empiezo a manejar más dinero, tal vez. Empiezan también las relaciones sociales que no están, o sea, perdón, las relaciones amorosas que no estaban en la adolescencia, ya empezando a crecer, empiezan también las relaciones sexuales que tampoco estaban en la niñez. Entran a la universidad, entran a lo laboral. Todos esos son desafíos que no hubiéramos podido ver en la niñez, para nada. Y claro, que muchas veces las evaluaciones que tenemos están hechas para niños y no podemos observar bien o explorar mucho más allá de lo que se ve en esas evaluaciones. Entonces, hay que ir como identificando estas características en la adolescencia y la adultez para tener un diagnóstico mucho más preciso. Em, y, espérenme, creo que... no sé si... Ahí está, se me había perdido esto. Bueno, tenemos también... es que estoy pensando que... Ya, no importa. Me distraje un segundo. Que estas presentaciones, una de las cosas que también habíamos tocado hace poquito, que era como qué características se van viendo también en adolescencia o en la adultez en personas, en mujeres. Por un lado, el tema de la interacción social y la comunicación. Aquí tenemos que las personas tienden a, si tienen dificultades para interpretar el lenguaje no verbal, como expresiones faciales, el tono de la voz, el lenguaje corporal, también tienden a tener preferencias en conversaciones profundas y estructuradas en lugar de interacciones superficiales, como estas charlas como de pasillo, el small talk, que no sirven, dicen que no les interesa, no les sirve de nada. También esto de uso de guiones memorizados, interacciones sociales para sentirse más cómodas. Uno va viendo también en la misma práctica cómo al ingresar, no sé, entran a la oficina para evaluarse y se nota al tiro que tienen como un guión de saludo y que está súper estructurado y hasta si la vuelves a ver en la siguiente sesión va a ser el mismo probablemente porque es algo que es como rutinario al final. También está esta sensación de ser diferentes, de no encajar. Incluso si logran adaptarse en lo social, pueden tener un grupo de amigos también, pero aún así siempre está esta sensación de diferencia, de que no encajan que no son igual a los demás. Y además, además también de, de esto, tener fatiga social extrema, como esto después de eventos o interacciones prolongadas. Además, una de las características más conocidas del autismo es la presencia de intereses intensos y específicos. Y en mujeres, estos intereses suelen ser más aceptados socialmente, lo que hacen que pasen desapercibidos. Entonces, claro, tienen hiperfijaciones en temas como el arte, la psicología, la literatura, el activismo, los animales, los gatos, por mucho. La música o la cultura pop, por ejemplo, de repente Taylor Swift o de repente BTS, entonces como que hay un grupo grande que también les gusta, entonces pasan desapercibidos, pero si uno se va como en la naturaleza o va más allá y le pregunta pero en comparación a tu grupo también, en este grupo, a los que les gusta Taylor Swift.
sientes que tu interés va mucho más allá y claro, como que se saben todo de Taylor Swift, saben desde que nació Taylor Swift, todas las canciones, todos los álbumes, dónde vive, con quién, se saben de memoria las parejas que ha tenido, saben mucho más allá de ese mismo grupo también. Eh, también tienen en algunos casos los intereses pueden ser cíclicos, van cambiando de manera intensa de un tema a tema, em, como de, puede ser que en algún momento haya sido uno muy profundamente y que después cambia a otro. Ahí hay que tener igual ojo porque en el déficit atencional pasa lo mismo, entonces hay que ir viendo qué tan profundo también es ese interés. Que no se hable de su tema de interés y que parezca, no sé, que para nada interesados, si es que, ahí me sale que mi conexión a internet es inestable. ¿Me sigo escuchando bien? ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Ya, claro, como que esto empieza alguien a hablar de otra cosa, no sé, no, ayer fui a comprar pan y no sé qué cosa, hice esto, otro, y no tienen mucho interés en eso. También muchas personas autistas experimentan desafíos significativos en la regulación emocional y en la sensibilidad sensorial, pero a menudo esto lo, no se relaciona con el autismo a veces y se diagnostica, claro, con ansiedad o depresión. Y aquí lo que podemos observar siempre es como esta sensibilidad extrema a sonidos, a luces, a texturas o a cambios en el entorno. Son las primeras personas en sentir que hay un olor o que hay mucho ruido o que hay un pitito sonando o está sonando la electricidad, como sonidos que no muchas personas escuchan. También tienen tendencia a veces a suprimir emociones o tal vez no darse cuenta de esas emociones, una especie de alexitimia. Entonces no se dan cuenta que estaban estresadas hasta que llegan a una crisis emocional. También tenemos el tema del burnout autista, que es este agotamiento profundo debido a la sobrecarga sensorial y social acumuladas, que esta necesidad de hacerse bolita y cerrar y dejar de lado todos los estímulos sensoriales que pueden haber, taparse, ponerse audífonos, cerrar la cortina, ningún olor idealmente. Y también está esta necesidad de rutinas y de predictibilidad para sentirse seguras, pero con miedo a ser vistas como controladoras o rígidas también, porque claro, pero es que necesito que me digas dónde va a ser esta junta con nuestros amigos, como a qué hora y dónde. Y es como ya, pero faltan 3 días, pero es que necesito saberlo ahora para poder anticiparme y saber qué va a pasar y poder tal vez buscarlo en Google Maps y ver qué voy a poder comer en el restaurante, porque además la sensibilidad sensorial pasa también a la alimentación y claro, tal vez texturas no me van a gustar de ese lugar, necesito saber qué parte de ese menú puedo yo comer tranquila y no me va a afectar. O si, no sé, me tengo que llevar mi propia comida. Entonces ahí también necesitan harta como em, predictibilidad. Y además tenemos el tema como de ya de la identidad y de la autopercepción. En adolescentes y en la adultez también, muchas personas autistas comienzan a cuestionar su identidad, ya sea en términos de neurodivergencia, pero también en relación con su género y orientación sexual. Hay una muy alta prevalencia de autismo, perdón, se me cayó, un fidget. Perdón, hay una alta prevalencia de autismo en personas de la comunidad LGBTIQ+. Hay, no sé, personas no binarias, personas homosexuales, personas trans. Hay hasta, bueno, ahí hay un concepto ya también que utilizan algunas personas que es neuroqueer también. Entonces, se suman como características a este no encajar y sentirse más fuera de lugar también. Y también esta sensación de no entenderse a sí mismas hasta descubrir que son autistas en la adultez. Y ahí todo hace sentido y como que se empieza como a responderse todas las preguntas que tenía. Eso. Y bueno.
aquí es importante señalar que un diagnóstico no es solo una etiqueta, sino una herramienta para comprenderse mejor y acceder a apoyos adecuados. Sin embargo, muchas personas autistas han tenido experiencias negativas en el proceso de evaluación, debido a enfoques muy rígidos o preguntas muy sesgadas o profesionales que minimizan también sus vivencias. Entonces, si queremos hacer una evaluación más precisa y respetuosa, debemos mirar más allá de los criterios diagnósticos tradicionales y adaptar nuestras herramientas a la diversidad del espectro autista. Entonces, por un lado tenemos como esto de mirar más allá de los criterios. Tenemos que saber que las herramientas clásicas de evaluación se basan en estudios con hombres, lo que significa que muchos rasgos autistas en mujeres eh, pueden pasar desapercibidas. Es fundamental que los profesionales no se limiten solo a los manuales diagnósticos y consideren las experiencias individuales de cada persona. Por ejemplo, aquí yo a veces en los informes no pongo solamente como que hay de criterios diagnósticos oficiales, pongo un ítem de características extraoficiales para ir un poquito más allá de lo que se ve a simple vista también. Entonces aquí es importante preguntar sobre dificultades sociales en la infancia, incluso si la persona pareciera adaptada, evaluar patrones de enmascaramiento y camuflaje social en lugar de centrarse como solo en las dificultades visibles, sobre todo, por ejemplo, en el A22, que es solo una escala de observación. Ahí también podemos integrar otras entrevistas extras y también considerar intereses intensos y la sensibilidad sensorial también, aunque no sean, claro, como típicos del autismo clásico de trenes y dinosaurios. Em, pero también por otro lado podemos adaptar nuestra entrevista. Muchas mujeres a veces han aprendido a responder lo que se espera en una entrevista clínica, lo que puede, como desde la autoexigencia también, lo que puede hacer como esta dificultad, o sea, aumentar esa dificultad para la identificación. Entonces, evitar preguntas cerradas como ¿tienes problemas para ser amigos? Ya que una persona autista que ha aprendido a socializar podría decir que no, aunque le cueste mucho esfuerzo. Entonces, preguntas ya en su lugar, hacer preguntas abiertas como ¿cómo te sientes después de socializar? O tienes que esforzarte mucho para participar en conversaciones, eh, sientes que tienes dificultades sociales, etcétera. Eh, y también observar la coherencia entre el discurso verbal y el lenguaje no verbal. Algunas personas autistas pueden descubrirse como mm, muy buenas socializando, pero pueden mostrar evidentes signos de ansiedad o fatiga social. O de repente sutilezas muy pequeñas, como en realidad no me está mirando los ojos, me está mirando a la boca. Entonces esas pequeñas sutilezas uno ahí va pudiendo como, como identificar mejor. Y además tener en cuenta la historia de vida y los diagnósticos erróneos previos. El autismo no aparece de la nada en la adultez. Sin embargo, muchas mujeres llegan al diagnóstico después de haber recibido múltiples diagnósticos erróneos a lo largo de su vida. Entonces, preguntar sobre la infancia y la adolescencia, incluso si la persona no fue diagnosticada en ese momento. También explorar si ha recibido diagnósticos de ansiedad, de depresión, de déficit atencional, de trastorno límite de la personalidad, antes de considerar el autismo o bipolaridad también. De repente, si unen todos los diagnósticos, hay veces que llegan personas con 5 diagnósticos, de repente, si tú sumas todas las características de cada uno, era más fácil, como todo se sumaba a autismo. Entonces, hasta de repente, claro, esos diagnósticos no hacen tanto sentido después del diagnóstico de autismo. Y también si ha experimentado, como investigar si la persona ha experimentado burnout o crisis de identidad, para ver si em, como de alguna forma, por qué han pasado por estas experiencias también. Y considerar el impacto, ¿cómo se llama? Que reconocer que el género igual influye en cómo se vive y se expresa todo. Que muchas veces no, las personas autistas no encajan en las normas de género tradicionales. Y por lo mismo hay una desconexión profunda con las expectativas sociales impuestas. Así que evitar ahí como ciertas como clasificaciones y caracterizaciones. Em, Eso. Bueno, y también adicional al como de
diagnósticos erróneos, también ver si hay diagnósticos que se suman al autismo. Bueno, hay un gran porcentaje de personas autistas que también tienen déficit atencional. Entonces es probable que sean también ambas y ver si también eso hace una mejor respuesta al perfil más del doble perfil de autista TDAH a solo un TDAH o solo a un autismo también. Y, bueno, eso es lo que te venía diciendo un poquito ahora, que eh, asegurar, en verdad, más allá de las herramientas y estrategias específicas, un buen proceso de evaluación debe ser un espacio seguro para la persona que está evaluada, porque muchas personas llegan a la evaluación con mucho miedo, con muchas dudas, incluso con la sensación de que han sido buenas en ocultar su autismo y que nadie les va a creer. Llegan a veces con mucha ansiedad a la primera evaluación a decir su motivo de consulta. em, y en el mismo motivo de consulta se nota esta como ansiedad o preocupación a que en realidad no debe ser nada, pero con muchas, muchas dificultades después de que uno empieza a evaluar. Entonces, un diagnóstico respetuoso implica validar la experiencia de la persona sin minimizar sus dificultades, no basarse solo en la apariencia externa, sino en la experiencia interna también de la persona y asegurar que la persona se sienta escuchada y comprendida sin forzar a encajar en criterios rígidos. Y un diagnóstico bien hecho no solo identifica el autismo como tal, sino que también le permite a la persona comprenderse mejor y dejar de sentir que hay algo malo en ellas. Es una herramienta de como para la autoconciencia y también para el acceso de apoyos y no un juicio de valor. Entonces aquí también nos enfocamos harto como en no solamente eres autista o no, y el informe dice eso, sino como qué implica que en tu caso por qué yo concluyo que es autismo, es por esto. Y estos desafíos he visto y esto se puede hacer, también pasos a seguir para no sentirse tan también perdida después del diagnóstico. Entonces es súper importante darle la vuelta y profundizar mucho más en, en solamente sí, como en las características más allá de sí o no, si es autista o no. Últimamente han aparecido varias publicaciones y también me han llegado personas a decirme que, no sé, que su hermana o ellos mismos tuvieron una evaluación de A2-2 y le dieron una hoja. Y yo no sé qué sale en esa hoja porque debe salir como solamente el número y eso no le sirve de nada a la persona. Pues es probable que a un médico, si tú le llevas un diagnóstico con un número, sí va a poder confirmar como si salió puntaje 10 autismo, ya sí va a poder, pero para la persona no le va a servir de nada. Entonces es importante que esto tenga un desarrollo, una justificación, para que la persona cuando le vuelva también un síndrome de impostor, que es muy común en personas que reciben un diagnóstico tardío, puedan volver a su informe que le dieron cuando le dieron este diagnóstico, leerlo y decir como, ah, ya, no, sí, sí soy autista. Y aquí está como muy claro de por qué me dijeron que sí. Y también aquí está claro qué tengo que hacer también, cuáles son los pasos a seguir, ciertas recomendaciones. em, y también como que al final, no sé, de repente los informes sirven no solamente, claro, para el tema clínico, sino como de identidad y de autoconocimiento. Muchas personas me han dicho cuando les entrego el informe y lo leen con más calma, me dicen como, no sabía que podía saber tanto de mí y no sabía cosas de mí hasta que leí esto. Entonces igual es algo súper importante cómo escribimos el informe y cómo hacemos la evaluación. Así que eso, bueno, como en este seminario hemos visto un poquito una introducción general sobre el diagnóstico tardío del autismo y cómo mejorar su evaluación. Sin embargo, este tema es muy, muy complejo que requiere más profundidad y herramientas específicas. Así que si quieren profundizar más en herramientas diagnósticas, análisis de casos clínicos y estrategias concretas para la evaluación,
Hablaremos más adelante sobre el curso diagnóstico tardío del autismo en mujeres adolescentes y adultas. Así que, bueno, solo para terminar con una reflexión, creo que el diagnóstico tardío no es solo un problema individual, sino un reflejo de un sistema que aún está aprendiendo a reconocer la diversidad autista y las neurodivergencias en general, pero estamos en un momento clave. Cada vez hay más información, más investigaciones y más voces autistas, que yo creo que es lo más importante, como la propia voz de personas autistas, adolescentes y adultas, que están cambiando la forma en que entendemos el espectro autista. Entonces nuestra tarea es seguir aprendiendo, cuestionar los modelos tradicionales y construir espacios de evaluación y acompañamiento que realmente reflejen la diversidad del autismo y que sean seguros. Así que eso, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Si tienen dudas, comentarios o quieren compartir su experiencia, este es el momento. Y además les dejo mi cuenta profesional llamada Terapia Divergente y el Instagram también del centro, Mentes Divergentes, donde ahí atendemos también, hacemos la evaluación y el acompañamiento posterior a adolescentes y adultos neurodivergentes. Así que eso, muchas gracias. Ay, Karin, supongo que te doy el Sí, paso. me toca moderar a mí las preguntas entonces. Antes que todo, muchas gracias Catalina por la presentación, súper completa. Hubo una larga discusión y de acompañamiento importante en el chat durante la ponencia, que se oyó bien entretenida, la verdad, lo que estuve leyendo un poquito. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a tomar tres preguntas, idealmente que puedan levantar la mano. ¿Ya? De no haber tres manos levantadas, vamos a elegir alguna pregunta del chat para responder. Nas fue la primera. Nas, Hola, buenas tardes. Disculpen, se escucha un sonido de fondo. Es una máquina. Ok. Este, a mí me gustaría saber porque he estado, yo tengo sospecha de autismo, entonces estoy buscando en dónde hacerme mi diagnóstico y dentro de lo que he investigado he encontrado algo que se llama perfil sensorial. Entonces no sé si podrían hablar un poco más acerca de eso porque dentro de ese tema me di cuenta que había como muchas respuestas acerca de las dificultades que he tenido y cómo ya hay unas propuestas para tratar de mitigarlos, como por ejemplo el uso de los audífonos y esas cosas que yo la descubrí sola, pero entonces, por lo que entiendo del perfil sensorial, es algo que ya existe, o sea, para ser evaluado. No sé si podrían ahondar sobre ese tema. Gracias. Y claro, Karin, respondo al tiro, ¿verdad? Porque si no se me va a olvidar la sí, pregunta. al tiro nomás. Ya. Sí, bueno, el perfil sensorial es como el perfil que tengo yo de cómo yo recibo los estímulos sensoriales eh, e experimento el mundo al final. Esto es para todo el mundo, para personas neurotípicas, sin diagnósticos, alguien que, claro, no sé, pues hay personas que le acomoda más ir en escalera mecánica y otras personas que no porque se marean. Hay personas que en auto se marean y otras que no. Todo esto va a ir cambiando a lo largo, o sea, como en comparación a todas las personas. Pero las personas neurodivergentes, en particular las personas autistas o con déficit atencional, tienden a tener un perfil sensorial más atípico al común de la gente. Y este perfil sensorial, hay algunas, o sea, bueno, algunas evaluaciones bueno, que también han hecho teorías dentro de esto y que han podido clasificar como en ciertos patrones a las personas, o como cuál es el patrón que se repite tal vez un poco más en autismo, en déficit atencional, pero también es súper importante aclarar que el perfil sensorial sirve más como una herramienta para la intervención y las acomodaciones, más que para el diagnóstico como tal. Porque puede parecer que una persona con ansiedad tenga también un perfil sensorial que en estos momentos esté alterado porque estoy más sensible, eh, no sé, pues tengo más sensibilidad a los olores, a que alguien me hable y voy a sentir que me están gritando, porque voy a estar más sensible también emocionalmente, que está igual súper relacionado. Entonces es súper importante aclarar que para el diagnóstico como tal, para ese proceso, un perfil sensorial va a agregar como un poco de herramientas para el entenderse y saber cómo funciona el perfil,
pero no es un criterio que sí o sí tiene que estar afectado, o sea, perdón, al revés, como si está afectado el perfil, o sea, como afectado, sino como si es distinto el perfil sensorial o es atípico, no necesariamente es una persona autista o una persona neurodivergente. Eso. Gracias, Catalina. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, Mónica. Sí, bueno, a mí me gustaría más que pregunta como comentario a esto último que se vio sobre un diagnóstico respetuoso, porque yo ahorita en mi universidad estoy haciendo justo un proyecto de investigación cualitativa donde estamos hablando de la vivencia de mujeres autistas. Entonces estuvimos como entrevistando a varias chicas así y muchas nos decían que solo tienen el autodiagnóstico, como tal no han por temas económicos o tal, o sea, o simplemente no lo han buscado porque no es como que ellas lo necesiten, pero quieren para que la sociedad como que ya no les esté presionando de que, ¿y tu diagnóstico dónde está? Entonces sí se me hace como súper importante esta parte de, pues, o sea, como de desestigmatizar y validar más el autodiagnóstico. Porque, o sea, tanto como en trabajo de campo y en investigaciones, se ha visto que, o sea, realmente las personas neurotípicas, si bien pueden tener como esta duda de que, ay, podría tener esto, o sea, nunca llega tan profunda la investigación. Realmente nunca llega como a este nivel de, pues, de cuestionarte, de creer que, o sea, no es como que se busque tener autismo, sino que buscas más como esta respuesta a todo lo que, pues, a todo lo que te pasa, o sea, y también como lo que comentaban de vivencias personales. A mí sí me pasó que mi primer terapeuta me dijo de que no creo que sea autismo porque, o sea, no te ves como una persona autista. Y fue hasta después como que yo seguí buscando y fui con una neuropsicóloga y ya fue como que ya me dio mi diagnóstico y todo eso. Entonces sí siento que es una parte sumamente importante y que específicamente en este proyecto es como la que más quiero como representar, porque sí es como muy desgastante que se tenga tan estigmatizado el autodiagnóstico. Sí, bueno, no era una pregunta, así que apoyo completamente igual que al final el autodiagnóstico sigue siendo como súper válido, sobre todo en algunos casos que no sé para qué les cuestionan tanto como es alguien que va a estar haciendo su vida. En algunos casos sí, yo le pondría el ojito, así como porque, claro, en algunas instituciones para pedir adecuaciones, no sé, por la universidad, por ejemplo, sí es necesario tal vez que haya como un proceso más regulatorio y que, claro, eh, no sea tan simple tal vez, pero sí el proceso diagnóstico es súper caro, es súper largo, va a tomar muchas sesiones. No es como de un día para otro también. Hay personas que me han llegado como necesito adecuaciones así para ayer, porque está terminando el semestre y me estoy echando un ramo. Y claro, como que no podemos como de un día para otro decir como ya si eres autista, sino como es un proceso que dura, creo que en promedio hay como para las personas, para mujeres, 8 horas de evaluación y de análisis para llegar a un diagnóstico. Entonces igual poner el ojo por el otro lado también, como de el proceso no es tan accesible. Entonces también por un momento el autodiagnóstico también, y en algunos casos, en varios casos puede ser también súper válido también. Gracias, Mónica, por el comentario y Catalina por la seguidilla ahí. Siempre es interesante conocer un poquito más. Vamos a pasar a Vania ahora. Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Ya, súper. Hola, yo tengo una duda, porque normalmente, como se empezó al principio del seminario, se habla como de los rasgos súper claros en las personas que tienen TEA. Pero, por ejemplo, podría ser como llamar la atención una persona que tenga complicaciones en el tema de los sonidos y que a esto se le sume el tema de la batería social que se le agota muy rápido o que ya necesita más tiempo para descansar. Por ejemplo, estos tipos de, como de síntomas que se sumen a una persona que pueda indicar que tenga TEA o puede ser que a cualquier persona le pueda ocurrir también. Como en el tema de verlo un poquito más profundo y no tan exagerados los síntomas como acostumbran a mostrarnos. claro, sí, en verdad, a cualquiera yo creo que le puede, no sé, po, un concierto en general
también es agotador, por ejemplo, mucho ruido y por lo mismo mucha gente, no sé, ponen conciertos sobre todo como los de heavy metal, así, también andan con protectores y no por lo mismo, no por eso también van a ser autistas. Pero hay ciertos criterios que se deben cumplir sí o sí. Yo al menos me baso en el DSM-5, que a pesar de ser algo biomédico y clínico, sí me baso en los mínimos que se deben, como los criterios mínimos suficientes para el diagnóstico. Y que dentro de estos, no sé, está por un lado el criterio A, que es déficit en la interacción social y la comunicación, y dentro de esos hay tres subcriterios que se deben cumplir sí o sí, pero le pongo el ojo a, ya, pero ¿cómo lo voy a observar en una mujer que tal vez está enmascarando? Siguen Claro, habiendo sí o sí el tema social. Y hay tres, está el lenguaje no verbal, la reciprocidad socioemocional, la dificultad para iniciar, mantener o desarrollar relaciones. Y también tengo el criterio B, que es el comportamiento repetitivo o más restringido, como en ciertas, no sé, en movimientos. Y aquí tenemos cuatro subcriterios, que mínimo dos se deben cumplir también. Entonces, claro, si solamente de estos mínimo cinco, en total siete, ¿son siete? ¿Tres? Sí, siete. Si es que no se cumplen y si son, no sé, pues solo se cumplen dos, claro, ahí, claro, tal vez es otra característica o en realidad no es neurodivergente o puede ser otra neurodivergencia también, pero tal vez no sea autismo porque no cumple los criterios. Pero es súper importante que si una persona llegó a la consulta con un motivo de consulta en el que se siente sobrepasado y necesita más herramientas y por algo tomó la decisión de tomar una sesión, es porque necesita apoyo de alguna forma. Puede que no sea autismo, pero puede ser que sea otra cosa. Entonces, igual es súper importante seguir como en este mismo orden de escuchar y de saber qué necesita esta persona. perfecto. Sí, gracias. De nada. Oye, creo que son tres preguntas nomás, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso te iba a preguntar, dependiendo de tu tiempo, si es que quieres responder o puedes responder alguna más o si no nos agotamos, ¿no? Miren, justo hay muchas manos paradas, así que creo que tal vez es harto, pero sí quiero, acá pasé a leer algo en el chat que creo que es súper importante dejar claro y creo que dejaría eso claro. Y si es que hay alguna duda extra, pueden preguntarme igual a mi correo, que se los voy a dejar aquí en el chat también. O en mi cuenta también. Pero aquí voy a anotar ahí antes de que se me olvide. Y ahí también pueden preguntar más cositas. Pero quería, súper importante, como me preguntaron como quién hace el diagnóstico, qué profesional. Formalmente, los diagnósticos y quienes tienen la facultad de dar diagnósticos, al menos en Chile, son los neurólogos, o sea, los médicos especialistas. Los médicos en general, pero en este caso los médicos especialistas, o sea, neurólogo y psiquiatra. Ahora, eh, muchas veces, y es lo mejor también, es que sea un equipo multidisciplinario. Un médico más un psicólogo o un neurólogo más un terapeuta ocupacional, hasta psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo y, o sea, si fuera así sería lo mejor, pero obviamente entendemos que también esto no es tan accesible y es muy caro y es mucho tiempo. Entonces, lo que tiende a pasar es que, y lo que es común y el proceso más común es que o la persona va directamente a realizarse una evaluación con un terapeuta ocupacional, psicólogo, se realiza generalmente el A22, otro tipo de evaluación, más entrevistas complementarias, que es lo que yo recomiendo siempre, y luego, con el informe, se va a un médico especialista, ya sea un neurólogo o un psiquiatra, a confirmar este diagnóstico. Entonces ahí también el médico le pregunta ciertas preguntas que queden como dando vuelta y puede confirmar si es un diagnóstico o no. Puede también generalmente partir por el neurólogo o psiquiatra y el neurólogo le hace mucho sentido desde ya y decir, sí, sí están los criterios para el diagnóstico, pero muchas veces, sobre todo con el enmascaramiento, a personas, mujeres adultas autistas, no vale con solo una sesión de evaluación con neurólogo psiquiatra y tienden a derivarlos a A22. Entonces ahí como que también puede ser otro proceso. Pero al final, claro, las evaluaciones pueden, como todas estas
los test o las entrevistas, que son mucho más, que ahondan mucho más, van por psicólogo o terapeuta ocupacional, a veces fonoaudiólogos también, psicopedagogos, eh, y el que confirma o la que confirma, es un médico especialista. Así que eso, para responder esa pregunta que creo que era súper importante. Perfecto. A los que tienen la mano levantada les pido mil disculpas, pero por temas de tiempo no podemos responder todas las preguntas. De igual forma, Catalina les dejó ahí un canal abierto en caso de que tengan alguna otra duda importante, se la pueden escribir a ella y puede dar algún tipo de orientación. Sin más que decir, Catalina, te dejo liberada para que puedas seguir con tu noche. Aquí vamos a seguir con el sorteo de la clase, pero si nos quieres dejar invitados al curso asociado sería genial. Sí, bienvenidos todos. Aquí, bueno, en el curso vamos a profundizar sobre todos estos temas, pero no solamente voy a estar yo, también va a estar mi colega, con quien también cofundé el centro, que es Carolina Muñoz, mujer neurodivergente en Instagram. Así que, y nos encanta mucho enseñar todo esto, así que nosotras felices de que todos participen. Así que eso, espero que les haya servido mucho. Ahí si suben cualquier fotito o algo, me etiquetan, o no sé, me escriben también si es que quieran. Yo feliz de conversar. Así que eso. Gracias, Catalina. Buenas noches. Chaito.